Oramos juntos. Voy a orar. Señor nuestro Padre Celestial, que nos ama, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por darnos la Biblia, que tu palabra, para que obtengamos la vida eterna. Y también te agradecemos por habernos dado una gran oportunidad para escudriñar tu palabra en medio de este retiro. Las almas que desean, anhelan a tu palabra, están ante ti. Dale gran sabiduría y fortaleza y también inteligencia para que puedan comprender correctamente tu salvación y todos sean salvos. Has abierto nuestros ojos y corazones para que vean tu reino de Dios eterno en medio de escuchar tus promesas eternas. Guarde nuestra mente y corazón de las cosas mundanas, la tentación de Satanás. Solamente queremos poner más atención a tu palabra y recibamos tus bendiciones eternas en la salvación eterna. Dejamos todos los tiempos que inicia hasta que termine en tus manos todopoderosas. Oramos en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Busquemos la Biblia, Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Sí. Si no tiene la Biblia, no se preocupe, vea la pantalla, ¿sí? Pero es mucho mejor que busquen, ¿sí? Su propia Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. ¿Se lo encontraron? Leamos juntos, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí. Ahorita aprendemos sobre el resultado de este retiro de conferencia bíblica, el seminario de la Biblia, el día de cumple de propósito para aprender la Biblia. ¿Cuál es el propósito para aprender la Biblia? ¿Cuál es el propósito? Para ir al cielo, ¿no? ¿Sí? Para obtener la vida eterna, también para perdonar todos nuestros pecados, para solucionar, como resolver todos los problemas de nuestros pecados eternamente. ¿Sí? Eso, Biblia dice que obtiene la vida eterna, ¿sí? Perdón de pecados, ser hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, también ser como de sumo sacerdote, ¿sí? Y también ser heredero del Señor, heredero del cielo eterno, ¿sí? Nacer de nuevo también, ¿sí? En este momento vamos a aprender esto. Este versículo que acabamos de leer se explica sobre el deseo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos muchos deseos. Nuestro Dios Padre también tiene deseo. Su deseo es que todos sean salvos. Por eso Dios siempre está llamándonos. Venga, vuélvete a mí, ¿sí? Venga, ven y ve, ¿verdad? A través de oír sus promesas y también creen en esa promesa, solucionaremos todos los problemas, lo que tenemos, todas las preocupaciones, miedos, ¿sí? de nuestros pecados, el juicio del infierno. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí? Desea que todos vayan al cielo, quiere que llevemos al cielo. No hay discriminación, no hay. Ya está preparado hace 2000 años. ¿Cómo recibir la salvación?
ya preparó, ¿sí? Todo el camino y toda manera para recibir esa salvación, para nacer de nuevo de nuestro espíritu, que imagen de Dios, que ha muerto. Sin embargo, ¿por qué todavía? Porque todavía no recibimos la salvación, porque todavía no tengo la convicción de salvación eterna, todavía no tengo seguro de mi fe. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos nacido de nuevo. La mayoría, ¿sí? Hay tres razones. ¿Por qué todavía no recibe la salvación? Como aprendimos ayer, primero es ignorante, ¿sí? Ignorantes, no atender acerca de Dios, no atender acerca de la Biblia, palabra de Dios, no tiene interés sobre el cielo, sobre Jesús, sobre la Biblia, no tiene interés de la vida eterna. Y segunda razón es porque no quiere dejar su propia opinión, no quiere dejar su propia manera, ¿sí? Por eso todavía no tener la convicción, seguridad de su salvación eterna, ¿sí? Y tercera razón es más importante, ¿sí? Esa es la mayor razón, como no aprender la Biblia correctamente. Hasta ahora no tomó tiempo para aprender detalladamente. Casi nunca como escudriñó la palabra de Dios, como esta conferencia, como este seminario, este retiro. Esta es la mayor razón, ¿sí? En este mundo, como sabemos bien que hay muchísimas iglesias cristianas, pero muchas iglesias no enseñan la Biblia correctamente, ¿sí? Porque todavía no recibe salvación, yendo mucho tiempo a las iglesias y escuchando también, sirviendo a la iglesia, como aprendiendo la Biblia, porque todavía no oír la Biblia correctamente, todavía no se ha encontrado la iglesia verdaderas como bíblicamente. Yo era también, ¿sí? Yo era igual, como yo he estado en varias iglesias durante 18 años y no he sido salvo. No he sido salvo, no nací de nuevo de mi espíritu. Sin embargo, como ustedes hace como 31 años, yo pude escuchar la palabra del seminario y fui salvo. Me di cuenta en aquel tiempo, me cayó el 20 en aquel día, ¿sí? Como se ha conectado, se ha reconciliado relación Dios y yo, Jesucristo, Salvador, Mesías y yo. Desde ese día hasta ahora, como he estado viviendo la fe, ¿sí? La vida cristiana, aprendiendo la palabra en esta iglesia. Entonces, para ser salvo, para ir al cielo, para resolver los problemas, miedo de sus pecados, juicios, es muy, muy importante aprender la Biblia correctamente. Si aprende la Biblia correctamente, obviamente, ¿sí? Naturalmente obtendrá la fe correcta, ¿sí? Tendrá la fe como comprobado, ¿sí? Eso, como tal, podemos decir que hay tres razones para no ser salvos, ¿sí? Y antes que nada, primero vamos a meditar, aprender sobre la definición de recibir la salvación. Porque muchas personas confunden esto, yo también. Yo cuando primera vez escuché recibir la salvación, yo no entendía, nunca, jamás, salvación. ¿Qué significa salvación? O sea, entre nosotros algunos todavía no entiende bien sobre
el significado de recibir la salvación. Eso vamos a tomar para aprender sobre el significado de la salvación, recibir la salvación. Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, ha dicho sobre cómo recibir la salvación. San Lucas capítulo 1, 77 nos explica bien, ¿sí? Leamos juntos, por favor. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, ¿sí? Significado de la salvación es sobrevivir de la muerte eterna, porque Romanos capítulo 6, 23 dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Por eso el destino de todos los pecadores es el infierno, ¿sí? Así que salvar significa, recibir la salvación significa salvar, ¿sí? Rescatar, ¿sí? Sobrevivir del infierno eterno, ¿sí? Debido al pecado, tiene que ir al infierno, donde hay muerte eterna. Pero la salvación significa para ser rescatados de ese infierno. Significa para ser liberado de ese cárcel infierno eterno, ¿sí? Liberado, ¿no? ¿Se entiende? O sea, lo que recibe la salvación es solucionar el problema de pecados. Entonces, sí resolver el problema del pecado, sí perdonar a todos los pecados. ¿A dónde puede ir? ¿A dónde podemos ir? Sí, al cielo, ¿no? Sí. Si no tener pecado, no puede ir al infierno, no puede quedar en el cárcel de infierno eterno. Tiene que salir, ¿verdad? Tiene que salir. Pues la Biblia dice que un pecador salió, ¿sí? Salió del cárcel de infierno. Un pecador perdonó todos sus pecados, puede decir que yo soy salvo, dijo, ¿sí? Recibí la salvación eterna, ¿no? Sí. Esto es el destino de Abel, ¿sí? Por eso esa persona puede decir, yo recibo la salvación. ¿Qué significa yo? ¿Sí? Como renace en mi espíritu, ¿sí? Yo fui nueva criatura, ¿sí? Yo fui como hijo de Dios, podemos decir así. Por eso, perdón de pecado, hay que como recordarlos, hay que escribir en la tabla de sus corazones. Recibir la salvación significa recibir perdón de pecados, perdón, ¿sí? Les explico otra vez, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Para entender el significado de recibir la salvación. Es el destino de todos los hombres, todos los pecadores, ¿sí? Si tiene pecado, ¿a dónde irá? ¿A dónde? El infierno es. Por eso todos los hombres, ¿sí? Nacen siendo pecadores, porque son como descendiente de Adán, ¿sí? Romanos capítulo 5 nos explica, una persona, ¿sí? Desobedeció una persona, se refiere a Adán, fue cometido pecado, ¿sí? Entró la muerte, violencias y muerte como juicio del infierno, ¿sí? Por eso todos los hombres que viven en este mundo, son descendientes de Adán, son pecadores, los pecadores. ¿Qué significa? Todos deben ir al infierno, ¿sí? Puede decir. Por eso, como durante cada vida de nosotros estamos cometiendo muchos pecados, nosotros no podemos controlar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nacimos siendo pecadores ante Dios. Eso. Por eso, el destino del hombre es infierno, podemos decir así. Es el destino, es mi destino, pecado. Pero 1
de Timoteo 2:4, Dios quiere que salven. Dios quiere que salvar a todos los hombres. Eso es el deseo. Por eso Dios ha preparado una manera y está escrito en esta Biblia, en la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso significa que recibir la salvación es el juicio del infierno. ¿Sí? Es como rescatar, sobrevivir, salir y también recibir el perdón de pecados. Esas personas, como puede decir que soy salvo, ¿sí? Yo perdono todos mis pecados. Por eso se dice la Biblia, recibir la salvación. O sea, en este momento, nuestro espíritu muerto, nacer de nuevo. ¿Se entiende? ¿Sí? Significado. No se confunden. ¿Sí? Les explico como otra forma también. Como un hombre en la cárcel, el infierno. ¿Sí? Si peca en este mundo, también. ¿A dónde irá? Irá a la cárcel, ¿no? Irá como prisión, la cárcel. ¿Sí? Así lo mismo, después de morir, como resultado de nuestros pecados, tenemos que ir a la cárcel del infierno eterno. Esta es la ley que Dios ha establecido. ¿Sí? Así que nuestros pecados es el problema, nuestros pecados. ¿Sí? O sea, la manera para salir de esta cárcel, infierno, es la única manera nada más. ¿Sí? ¿Qué debe hacer? Debe pagar, ¿sí? El precio del pecado. ¿Sí? Si paga el precio de pecado, sí, obviamente, puede salir del cárcel infierno. Cuando sus pecados sean perdonados, cuando los costos de sus pecados se pagó, ¿sí? Deben de salir de ese lugar. ¿Sí? Ya no necesita estar en cárcel, infierno, obtenga libertad eternamente y puede clamar como, soy libre, sí, soy libre. A través de perdón de pecados, romperá, va a romper como cadena del juicio del infierno. ¿Sí? Eso, la Biblia dice que esto está salvo, recibir la salvación. También dice que esto fue al cielo que la persona que va al infierno. ¿Me explico? ¿Sí? Los que quieren ir al cielo tienen que perdonar por todos sus pecados eternamente. Entonces, lo que recibir el perdón de todos mis pecados es recibir la salvación. También en ese momento renacer en nuestros espíritus. En ese momento recibir, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿sí? Va a sellar con Espíritu Santo en nuestros corazones. También ser hijo de Dios, ¿sí? Por eso esta es la única manera que Dios nos dio para recibir la salvación. No hay otra manera para recibir la salvación. Pero lamentablemente todavía muchísimas personas tienen malentendidos sobre la salvación. ¿Sí? Ellos aún digan como recibir la salvación, pero no conocen bien correctamente, bíblicamente. Por eso les pregunté, ¿cómo recibió? ¿Usted ha recibido la salvación? ¿Sí? Me responderán como otras cosas. ¿Sí? Me aprendí mucho, sí, yo sí, me bauticé hace 5 años, tenía 12 años, ¿sí? Yo he experimentado, yo fui como una experiencia de sanaciones, estoy sirviendo mucho a la iglesia, yo he edificado una iglesia desde mi abuela,
Muchos. Ellos piensan que eso es la salvación. Por medio de eso, para ir al cielo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Es posible? Nunca, ¿sí? Dios dijo nunca jamás. La Biblia, Dios no dice que hace, se recibir las salvaciones, ¿sí? Las personas que se confían en eso tienen fe incorrecta, tener fe reprobada. Todavía no conocen la voluntad de Dios, todavía no entienden, ¿sí? La palabra, promesas de Dios, ¿sí? Solamente ser perdonado de sus pecados es ser salvo, ¿me entienden? ¿Sí? Es ser salvo. La salvación es recibir el perdón de todos los pecados eternamente. Entonces Dios escribió esa manera en esta Biblia y nos lo dio, ¿sí? Por eso, si no tener conocimiento en la Biblia, sino escudriñar, adquirir la Biblia es imposible para obtener la vida eterna, para perdón de pecado, para recibir las salvaciones, ¿sí? Esa es la razón principal por qué tenemos que aprender la Biblia. Como primer día, ¿sí? ¿Verdad? El primer día del seminario hemos como meditado este versículo, ¿sí? Leamos juntos San Juan 5:39, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, esta palabra es primer día, sí, leímos, meditamos, ¿sí? En esta Biblia se registra la manera de obtener la vida eterna, ¿sí? Para ir al cielo, para recibir como la visa del cielo, ¿no? Para ser ciudadanía del reino de Dios, eso, sí. O sea, para recibir vida eterna es perdón de pecado, es recibir la salvación. Por esto Dios nos dio la Biblia. Solamente hay esta manera. Segunda de Timoteo 3:15 también, por favor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que en el Cristo Jesús, ¿sí? Por eso, por medio de la Biblia, tenemos que reflejar en mi vida. Tenemos que como examinar que tendrá que tener fe segura, ¿sí? También por medio de la Biblia confirma que mi fe se convierte en la fe verdadera, ¿sí? O sea, también Dios dice que ser salvo es nacer, ¿sí? Santiago 1:18. Iglesia Torreón, le invitamos 1, 2, 3. Muchas gracias. ¿Sí? Nuestros cuerpos nacimos, ¿sí? Padres, ¿verdad? ¿Sí? En medio de los padres hay un día, ¿sí? Nacimiento. Así como nuestros cuerpos también nacen en ese momento, ¿sí? Tenemos el día en que nuestro espíritu nació y ser salvo. Jesús dijo que lo de nacer de nuevo. Tenemos el día nacer de nuevo, ¿sí? Por eso todos los hombres que nacen siendo pecadores, ni modo, tienen que renacer su espíritu. Tiene que tener el día de nacimiento. Así que solo los salvos tienen 2 cumpleaños, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, 2.
la fecha de cumpleaños. Cumpleaños de mi carne y algún día cumpleaños de mi espíritu, sí es cierto, mi espíritu. Porque Dios dijo, recibir la salvación. El día de salvación es día de nacer de nuevo de mi espíritu. ¿Sí? Este no es el primer día a la iglesia, no es el día que se bautiza, tampoco es un día de confesión. ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Sí? No se confunden, por favor. Sino es el día en que todos mis pecados son perdonados para siempre, la manera de Dios. ¿Sí? Por creer en la promesa de Dios. A través de la palabra de salvación de Dios, promete el día en que mi espíritu nazca de nuevo. Sí. O sea, este seminario, la palabra de este retiro, es un momento para experimentar cómo mi espíritu se salva, cómo mi espíritu nacer de nuevo. ¿Sí? Eso, para algunas personas, ahora, esta vez, este momento puede ser ese día, Solamente la Biblia es toda respuesta, podamos decir así. Entonces, ayer nos examen nuestro estado ante Dios, ¿sí? Sobre como la condición de mi corazón, ¿no? Ayer han diagnosticado su espíritu en medio de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Así. Eso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo han estado? ¿Cómo hemos estado? Éramos, ¿como estamos personas limpias o estamos personas sucias? ¿Personas justos o personas pecadores? Sí, como tenemos un resultado. Soy pecador. Somos pecadores. ¿Sí? Somos gusanos, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia Job nos dijo, ustedes son gusanos mexicanos, gusanos coreanos, aunque guapo, galante, ni modo. ¿Sí? Somos gusanos ante Dios. Por eso Dios no puede vivir con nosotros como ahora. ¿Sí? Por eso Dios quiere que limpie, quiere que purifique todos nuestros corazones como espíritu. ¿Para qué? Para que viva con nosotros, ¿sí? Vivamos con nosotros. Por eso nacimos con una semilla de pecado, ¿sí? Por eso tenemos nombres, apellido pecador espiritualmente. Adán, sí, su nombre físicamente tiene Adán, ¿sí? Pero espiritualmente su apellido es pecador. Cuando creó Adán era justo, inocente, pero él perdió ese nombre, apellido, por causa del pecado, ¿verdad? Sí, desobediencia a la palabra de Dios. Por eso todos los hombres, ¿sí? Tienen mismo apellido espiritual. Como me llamo, mi nombre es José, guapo, lindo, hermoso, galante, chulo, pero apellido pecador. Sí. Tengo apellido Lee, pero espiritualmente ante Dios mi apellido es pecador. Eso Dios quiere que cambie esa identidad, ese nombre de apellido. A justo, pecador a justo. Solamente ellos pueden vivir en el cielo, ¿no? Con Dios eternamente. ¿Sí? Eso, ayer, ¿sí? Esta imagen es como resultado que cada espíritu, ¿sí? Vida, corazón de uno de nosotros. Por eso, si quiere perdonar este pecado, ni modo, tiene que ser humilde, tiene que tener un corazón, ¿sí? Humilde
mientras escuchando la palabra, orar a Dios. Señor, sí, soy pecador, ¿sí? Sí, es cierto. Mi vida, mi corazón, como gusano, tan sucio, perverso, corrupto. Ten misericordia, Señor. Sin tu ayuda, yo no puedo entrar al cielo. ¿Sí? Por eso se necesita el corazón de Dios, ¿sí? Corazón de Dios, verdaderamente soy pecador. ¿Sí? Sé propicio de mí, ¿sí? Como la oración de un publicano, ¿no? ¿Sí? Un publicano. Si no tiene eso, no puede resolver el juicio de Dios, no puede recibir la salvación. Porque sin arrepentimiento no hay salvación, no hay remisión, no hay redención, no recibir la salvación. Así que tenemos que anhelar, desear sinceramente recibir la salvación. ¿Entienden? ¿Sí? Deben de tener un corazón que piensa profundamente sobre el pecado y clama, pueden recibir la salvación. Porque una persona enferma busca al médico, ¿verdad? Busca cómo, Benavides y Farmacia Guadalajara, algo así, ¿no? Medicina, ¿sí? ¿Por qué? Las personas que se dan cuenta, ¿sí? De que el cuerpo está enfermo. Así mí también, sí. Quiere ser curado, quiere ser como mejora, ¿verdad? Así lo mismo, por eso entre nosotros, ¿a quién podrá perdonar pecados, recibir la salvación fácilmente? El que tiene, ¿sí? Un corazón humilde, el que busca, clama la misericordia de Dios, como un corazón humilde es. Para recibir la salvación se necesita ese corazón. Entonces nosotros tenemos la deuda del pecado ante Dios, podemos decir así. Por eso muchos quieren limpiar sus pecados en medio de su propia manera, propio pensamiento, ¿sí? Pero ¿sí es posible o no? Es imposible, ¿verdad? ¿Sí? Así que en aquel tiempo de cuando Jesús estaba en esta tierra, también muchos, ¿sí? Intentaron con esa manera. Así que le preguntaron a Jesucristo. Por eso Jesús le dijo así, ¿sí? Como tal. Leamos juntos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Quién pues podría ser salvo? Jesús dijo que para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, Dios puede salvar, Dios puede perdonar todos nuestros pecados, lo que tenemos, lo que cometimos, ¿verdad? Solamente Dios lo hace. Esto es la respuesta, ¿sí? Solamente necesitamos escuchar lo que Dios ha hecho por nosotros y creerlo. Lo que creer es ser salvos, ¿sí? Lo que creer es ser salvo. Dios aceptarnos con esa fe, ¿sí? Esa creencia. ¿Me explico? ¿Sí? Eso también Jesús dijo otra vez, San Marcos capítulo 7, por favor: ¿por qué habla así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios, solamente Dios. Solo único solucionador es Dios creador. El único poder que puede salvarnos es Dios, ¿sí? Creador, todopoderoso, ¿sí? Omnipotente, ¿sí? El único poder que puede salvarme, puede limpiarme, puede limpiarnos, salvarnos todos. Debido a por qué yo no puedo solo confiar en Dios.
y pedir, como dejar todo en nuestras manos, sus manos, ¿verdad? ¿Sí? Sus maneras. ¿Sí? Eso es la fe verdadera. ¿Sí? ¿Qué es la fe? Fe es ajustar, ¿sí? Alinear, como encargar todos sus pensamientos a sus corazones con la palabra de Dios, ¿sí? Las promesas de Dios. Por eso, para ser salvo, ni modo, tenemos que tener esa fe, sin faltas, ciertamente. Entonces, ¿sí? Dios, ¿qué ha hecho? ¿Sí? Dios hizo para salvar a los pecadores, ¿sí? Y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Al igual que, como esta palabra de Dios, cada pecado tiene un costo. Cada cosa es lo que tenemos, cada cosa que existe en el mundo tiene costo, ¿no? ¿Sí? Cada cosa tiene costo. Cada pecado que hemos cometido también tiene costo. Entonces, para resolver estos pecados, para perdonar estos pecados, no hay otra manera. Es necesario pagar el precio de la muerte. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Por eso Dios estableció una ley. Dios preparó una ley para perdonar los pecados de los hombres. ¿Sí? Los hombres. Esa ley es la ley de expiación. Es la ley de como redención, remisión. ¿Sí? Ley de expiación. Puede morir en mi lugar, en su lugar. ¿Sí? So, escuchamos el llanto como el sonido de llanto de los animales, de corderos, ¿sí? Becerros, machos cabríos, para morir en lugar de los hombres, Es una ley que los animales pagan los pecados con la muerte, derramamiento, ¿sí? La sangre de muerte. Por eso, esa es la ley, como es una manera que Dios le ha dado al pueblo de israelitas, ¿sí? Pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso. Y Levíticos, capítulo 17, 11, por favor, porque la vida de las carnes, la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Dios dice que como la vida está en la sangre, la misma sangre hará expiación, redención, perdón, el perdón de los pecados de las personas. Así, al recibir perdón de sus pecados, uno, ni modo, tiene que derramar sangre ante Dios, sin faltas. Así que también en Hebreos capítulo 9, 22, sin derramamiento de la sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Para perdonar los pecados, dice que como debe haber derramamiento de sangre y muerte, ¿verdad? ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Esto es dado por Dios. Era una manera de perdonar los pecados de los israelitas en el Antiguo Testamento. Entonces, los israelitas perdonaron sus pecados en el tabernáculo de esta manera que Dios les había dado. Esto es el tabernáculo. En allí, perdonaron de los pecados de los israelitas delante de Dios. Por eso, una persona que tenía pecados se dio cuenta que tengo que pedir perdón a Dios, ¿sí? Por eso quería perdonarlos, ni modo, llevaba un cordero, ¿sí? Un becerro, como un macho cabrío, ¿sí?
corderos, como ovejas ante Dios, ¿sí? Entonces, por los pecados de esas personas, la oveja tenía que morir, derramando su sangre, ¿sí? Y así, esa persona recibía el perdón de sus pecados, ¿sí? A esta oveja limpia, sin pecado, sin manchas, la mataban en lugar de hombre, ¿verdad? Sí, en lugar de esa persona. ¿Para qué? Para que recibiera el perdón de sus pecados. Dios les ha dado solamente esta manera en el Antiguo Testamento, ¿sí? No les ha dado otra manera. Tiene que morir en lugar de los hombres, con derramar la sangre de Jesucristo, ¿sí? De esta manera, el pecado de hombre fue perdonado por la sangre, la muerte, los corderos, ¿sí? Los becerros, ¿sí? Aquí mire, vamos a ver un video, como en inglés, pero hay que tomar en cuenta. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are, it's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. Así, como tal, ¿sí? Supongamos que una persona pecó, ¿sí? Pecó pecados, ¿sí? Ya ante Dios ora, pidiendo perdón por sus pecados. Cuando la persona ante el sacerdote junto a su oveja ora y confiesa los pecados que tienen, sus pecados los transmite, transmite al animal. Entonces, como ahora todos sus pecados están ¿en dónde? En ese animal, ¿verdad? Sí, en ese cordero, ¿sí? Ahora el cordero, el animal, tiene que morir por sus pecados, ¿sí o no? ¿Sí? Por sus pecados. Así. Aunque le da triste, ¿sí? De modo, tiene que matar la oveja, ¿sí? Corderos. Así va a derramar su sangre de la oveja y va a morir. Originalmente, ¿sí? El que tenía que morir, ese hombre, ¿verdad? Sí, ese hombre debía morir por sus pecados, pero Dios permitió. Dios le dio una ofrenda una manera para perdón de pecados. ¿Sí? Que un cordero muriera por él y por sus pecados. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es la manera de Dios para perdonar el pecado de hombres. Así hicieron ofrendas, sacrificios, los israelitas por casi como 2000 años, todavía ellos haciendo ahora. Desde julio de ellos viene una fiesta para el día de como expiación, ¿no? Como en hebreo Yom Kippur, ¿sí? Cada año ellos están haciendo repetidamente. Pero la época del Nuevo Testamento es nuestra era. ¿Qué tenemos que hacer para perdonar los pecados? ¿Qué tengo que perdonar? Todos mis pecados, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Dios dice la palabra en Hebreos capítulo 10 que la sangre de los animales, ¿sí? La sangre de los animales no pueden perdonar el pecado del hombre. Se lo repite,
¿sí? En nuestra era, en el Nuevo Testamento, no puede perdonar por la sangre de los animales. ¿Sí? Vamos a leer juntos. 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar. ¿Sí puede o no puede? No lo puede. No lo puede perdonar pecados. Así, en nuestro tiempo, como esta palabra, la sangre, la muerte de los animales, no puede perdonar los pecados humanos, hombres, personas. Esta ofrenda del animal, Dios solamente lo permitió a los israelitas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como una sombra, una muestra, una práctica, podemos decir así, ¿sí? Una práctica. Eso, la sangre de oveja, ¿sí? Toros, como becerros, ¿sí? Como machos cabríos, no pueden hacer expiación, redención, no puede perdón de pecado. ¿Sí? En nuestra era ya no es efectivo por esta manera. No lo puede, no lo sirve, no lo funciona. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso también en Hebreos capítulo 10 así. Capítulo 10, Hebreos 1 al 3, leamos juntos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Aquí sale, porque la ley se refiere, la ley de expiación en el Antiguo Testamento, teniendo la sombra, no es verdadera. ¿Sí? Esa ofrenda no es verdadera, es una sombra, una práctica, que los bienes venideros, ¿sí? Bienes venideros. Por eso, no la imagen misma de las cosas, nunca puede. ¿Se lo entienden? ¿Sí? Entonces ahora, en nuestra era está diciendo que necesitamos ser perdonados de otras maneras. No es una sombra, ni es una práctica, ni como muestra, ni los animales, sino a través de sacrificio real. A través de sacrificios, ¿sí? Verdaderos. Los pecados del hombre son perdonados. O sea, las ofrendas de expiación de Dios a los israelitas fueron dadas solo a los israelitas. ¿Me entienden? Solamente en el Antiguo Testamento. El efecto fue hasta que se ofreció el verdadero sacrificio. ¿Hasta qué? Hasta que vino, ¿sí? Hasta que venir, ¿sí? Ofrenda verdaderas. Hasta que venga ofrenda real. Eso, como era sombra y práctica, solamente los pecados pasados fueron perdonados. Por la ofrenda, sacrificios con animales, fueron perdonados solo un año pasado nada más, un año pasado. Por eso ellos cada año está ofrendando, ¿sí? Haciendo como sacrificios repetidamente cada año. No fue perdonado de los pecados futuros, ¿sí? Solamente pasado, ¿sí? Por eso cada vez que pecaba y cada año era perdonados por la sangre de las ovejas. Entonces fue una expiación incompleta, podemos decir así. Por lo tanto, Dios preparó un verdadero sacrificio. ¿Cómo? Un verdadero sacrificio. Entonces, en nuestra era, ¿sí? Los pecados pueden ser perdonados por sacrificios reales, ¿sí? En el Antiguo Testamento pudieron perdonar por la sangre de los animales, ¿sí? Pero en nuestra era no lo puede, ¿sí? Dios ha preparado, ¿sí? Una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda verdadera y real, ¿sí? Así. Por eso Dios nos envió, ¿sí? Esa ofrenda
¿sí? Dios en cuerpo humano vino a este mundo para salvarnos. Era Jesucristo, Salvador y Mesías, ¿sí? Es Jesús quien vino a este mundo en cuerpo humano de Dios para salvarme, para perdonarme del pecado, ¿verdad? ¿Sí? Perdonarme. Quiere decir que Jesús vino a la tierra como una ofrenda para morir, ¿sí? Para el sacrificio real. ¿Lo entienden? ¿Sí? Bien. Vamos a leer esta palabra, ¿sí? Juntos, 1 Timoteo 1:15, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Según esta promesa, hace 2000 años, Cristo Jesús vino, ¿a dónde? A este mundo, a esta tierra donde estamos viviendo. ¿Para qué? Para salvar todos los hombres, ¿sí? Digna ser recibida por todos, por todos. Jesús es Dios mismo quien vino a este mundo en cuerpo de hombre como nosotros, ¿sí? Nosotros todos nacimos siendo pecadores en la tierra, pero no Jesús. Jesús nació sin pecado desde el cielo, ¿sí? Jesús nació del cielo. Nosotros nacimos en esta tierra, donde fue maldecida ante Dios, ¿sí? Somos espiritualmente gusanos, pero nuestro Dios no. Jesucristo, ¿sí? Es el Dios mismo. Eres justo, perfecto, completo, sí, ¿sí? Eso Dios prestó un vientre de una virgen, ¿sí? Sí. O sea, que concebido sin pecado por el Espíritu Santo a través de un cuerpo virgen. Así Jesús era Dios que vino a este mundo en el cuerpo de un hombre. Así vino. Por eso en el libro de Primera de Juan 3:15 dice, si sabéis que Él apareció para quitar todos nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tiene pecado, no tenía pecado como nosotros. Porque Él vino del cielo, ¿sí? Concebido con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero nosotros nacimos por semilla de mi papá, abuelo, hasta Adán, espiritualmente pecadores, ¿verdad? Pecadores. Pero Él era justo. Apellido de Jesús es justo. Quiere dar ese apellido a cada uno de nosotros. Por eso vino al mundo para quitar nuestros, ¿qué? Pecados. Nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿por qué Jesús vino al mundo? Vine para salvar a los pecadores, ¿verdad? Perdonar todos los pecados de los pecadores. Entonces, ¿quién es pecador? Mi marido, o como, mi amigos, mis conocidos. No, yo soy primero, ¿verdad? ¿Sí? Pecador primero, sí. Entonces, puede decir que Jesús vino para salvarme a mí. ¿Podemos decir, no? ¿Sí? Sí. Podemos decir, Él apareció para quitar pecado de Josué, ¿sí? Él apareció para quitar pecado de cada uno de ustedes, ¿sí? Aquí, están en este lugar todos, ¿sí? Jesucristo porque vino al mundo para perdonar cada uno de ustedes, perdonar el pecado de todos, ¿sí? Todos los hombres, ¿sí? Eso, aunque yo fuera la única persona que viviera en este mundo, también Jesús vendría a salvarme a mí, ¿sí? Hace 2000 años Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y clamó, consumado es, así, ¿verdad? Sí, consumado es. Y ha terminado su trabajo y luego regresa.
que donde vino, ¿verdad? Donde, así. Jesús vino a este mundo para salvarme, para salvar, para perdonar todos mis pecados, para perdonar todos los pecados del mundo, ¿sí? Y luego se fue, ¿sí? Se fue. La obra que Jesús hizo por mí, ¿sí? ¿Por qué? Todavía yo no fui salvo, porque todavía no conocí, todavía no conoces la obra de Jesucristo. ¿Jesucristo qué ha hecho? Jesucristo, ¿qué lo hizo cuando estaba en esta tierra? ¿Sí? Eso, lo que ser salvo se refiere que lo que cree en la obra de Jesucristo, ¿sí? El método mérito de Jesucristo en la cruz, ¿sí? Pero todavía algunos no tienen la convicción de salvación. Es porque Jesús ya vino a este mundo y Él ya cumplió con el trabajo de salvarme, pero todavía no sabe esa verdad. ¿Sí? No sabe todavía. ¿Sí? Es porque no he escuchado, es porque no he aprendido la Biblia como este retiro. Todavía no sabe bien que Jesús que ha hecho por Él, por ellos, por mí también. Por lo tanto, ya les dije que recibir la salvación es la confirmación de cómo Jesús pagó, cómo Jesús pagó por mis pecados, cómo Jesús perdonó por mis pecados. O sea, lo que comprenderlo y lo que creer. ¿Lo entienden? ¿Sí? Eso. Primera de Pedro, capítulo 1, 9, dice, obteniendo la fe, obteniendo del fin de la fe es recibir la salvación, de nacer, de vivir, de nuestras almas, nuestro espíritu. ¿Sí? So, puede decir que la Biblia, la palabra de Dios, es como el recibo que Dios nos ha dado. La Biblia es, ¿qué será? Recibo de mi salvación. Recibo. ¿Sí? Por eso, si no conoces, si no aprendes la Biblia, es muy, muy difícil para revisar, confirmar, ¿sí? Reafirmar, comprobar su salvación. Entonces, tenemos que examinar, ¿sí? Checar, revisar este recibo que dice cómo se ha pagado el precio de mis pecados. ¿Sí? Entonces, desde ahora vamos a ver cómo Jesús perdonó mis pecados. Por favor, mis amados, compruebe, examine bien cómo han perdonado todos sus pecados. ¿Me explico? ¿Sí? San Juan capítulo 1, 29. Leamos juntos, por favor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por este versículo, muchas personas recibieron la salvación. Muchas personas tener la convicción de su salvación eternamente. Yo también, he recibido por ese versículo. Un día ahí estaban como reunidos los israelitas. Juan Bautista vio que Jesús venía hacia él y dijo, Juan Bautista al verlo él clamó que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, ¿que quita el pecado de quién? Mundo, pecado del mundo. Dice, él quitó, él cargó, él llevó el pecado del mundo. Significa que es el pecado de todas las personas de este mundo. ¿Cierto? ¿Sí? El pecado del mundo se refiere a todos los pecados del mundo. Entonces, cuando Jesús cargó, los pecados del mundo hace 2000 años, fueron cargados todos mis pecados. También fueron quitados mis pecados y los suyos. Vamos a checar, revisarlos, con esas. En estas palabras
tenemos que entender bien esto, ¿sí? El pecado del mundo, ¿sí? Como aprendimos ayer, que el pecado del mundo es el pecado desde la primera persona, Adán, ¿sí? Hasta la última persona en el mundo, ¿no? Así como por un solo Adán, todos los hombres eran pecadores, es cierto, ¿sí? Jesucristo solo quitó los pecados de todas las personas nacidas en este mundo y los quitó, los limpió, los pagó, ¿eh? Así que Adán es el representante de pecador, ¿eh? Jesús era el representante de como justo, los justos, ¿sí? Hijo de Dios, sí es cierto, ¿sí? Eso, solamente a través de Jesús Dios ha perdonado los pecados de todos en el mundo. ¿Se entiende? ¿Sí? Así la Biblia continúa hablando de todas las personas y los pecados del mundo, siempre. Esto explica el poder y el alcance de la redención de Jesús en la cruz. Les voy a explicar de nuevo con otra imagen, ¿sí? Aquí mire, Jesús ha cargado un saco demasiado grande, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Él lo llevó, ¿no? Los pecados del mundo, ¿sí? La tierra en la que vivimos está incluida, ¿sí? En un saco que contiene los pecados del mundo que llevó, que quitó, que cargó Jesucristo, ¿sí? Eso. Entonces, para entender sobre el pecado del mundo, la respuesta es muy como simple, muy simple. Solo piensa que yo nací en el mundo o no. ¿Alguien nació de Júpiter, Marte? ¿Alguien? Todos nosotros nacimos en esta tierra, ¿no? Sí. Por eso, yo nací. Jesús lo llevó. Dios ha cargado todos mis pecados en Jesucristo. Esa palabra significa, ¿sí? ¿Ustedes son de este mundo o no? Sí. Somos de este mundo, sí es cierto. Si es así, entonces todos ustedes incluidos esta palabra de salvación, ¿sí o no? ¿Sí? Incluidos esta palabra de salvación, absolutamente, ¿sí? Por eso están incluidos los pecados de todos los miembros de la familia. Yo, ¿sí? Perdón. También todos mis pecados. Fue incluido también. Pecado del futuro también. ¿Por qué? Yo nací en este mundo. Va a morir este mundo, ¿no? Sí, en este mundo. Así lo mismo, ustedes hay que como recordar quién soy yo. Soy hombre también, sean salvos, que Dios quiere sean salvos, y también Jesucristo ya quitó todos, perdonó todos mis pecados del mundo, ¿sí? Entonces, esta es la promesa. Por eso mire aquí, muchos dictadores crueles, había, ¿no? En este mundo, todavía algunos, ¿sí? Mataron muchos, como perspectiva del hombre, ellos deben ir al cielo, ¿no? No deben ir al infierno, porque mataron muchas personas, ¿sí? Pero Dios quiere salvar a ellos también. Jesús lo ha cargado, lo ha quitado los pecados de ellos o no. ¿Por qué? Sí. Son de este mundo, sí es cierto. Muy simple respuesta. Son de este mundo. No hay otra razón. Dios no nos explicó con otra cosa. Solamente quitó todo el mundo, nada más. Por eso, incluidos los pecados de ellos también, que ha cargado a saco, llevó Jesucristo. Por supuesto, cada pecado de uno de nosotros, pecado de como las personas de Chihuahua, como Monterrey, Torreón, Tijuana, Durango, y también Hermosillo, también Estados Unidos,
como de africanos, todos. Ellos son de este mundo, ¿no? Sí, no hay otra razón. Muy simple. Jesús lo llevó hace 2000 años. ¿Sí? Este es el significado del pecado del mundo. Jesús murió, derramó sangre, su propia sangre en la cruz hace 2000 años y dijo, consumado es. Sí, consumado, ¿qué significa? Ya se acabó. Sí. Ya he perdonado todos sus pecados, pecado de mexicanos, pecado de coreanos, pecado como africanos, como de Europa, ¿sí? Algo, todos, incluidos. Por eso, la redención de Jesús en la cruz no se limita a una nación en Israel. No es una nación de Israel, ¿sí? Sino se explica a todo en el mundo. Se aplica a todos los países. Dios continúa enfatizando esto. ¿Sí? Dios no es solo sean perdonados que los pecados de los creyentes, no. ¿Sí? Solamente Dios murió para los cristianos. ¿Sí o no? Solamente para judíos, tampoco. Todos. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos son de este mundo. No hay otra razón. Jesucristo murió. Los pecados de judíos, gentiles, cristianos, como budistas, hindúes, ¿verdad? Hindúes, católicos, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, etcétera. Y personas de todas las religiones. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Jesús cargó el pecado de todas las personas de este mundo. Entonces, en el pecado de Jesús ha cargado, ¿están incluidos los pecados de los mexicanos? Sí. Mexicanos, que grita una guerra también, ¿sí? ¡Viva México! Jesús hace 2000 años, ¿sí? Lo sabía, todos los pecados de mexicanos. Como cada uno de nosotros también. Claro, Jesucristo vino para salvar, perdonar todos los pecados de los mexicanos. También asiáticos, coreanos, chinos, japoneses, todo. ¿Sí? Como también africanos, también suramericanos, también Oceanía, sí, Europa, todos. Lo que lo crea y no lo que lo crea, no importa. Dios lo hizo hace 2000 años. Lo terminó, se acabó. ¿Sí? Y está escrita la Biblia. Esta es la respuesta. ¿Sí? Jesús murió para solamente creyente, no, todos. Él pagó el precio, el costo del juicio del pecado que todo en el mundo deben recibir. ¿Sí? Así, la sangre de Jesucristo pagó todos los pecados del mundo. Aquí los pecados de Chihuahua, pecado de Hermosillo, pecado de Torreón, pecado de Tijuana, pecado de pasado, presente, futuro, pecado grande, pecado pequeño, todos los pecados fue perdonado medio de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Así. La sangre de Jesucristo pagó todos los pecados del mundo. Y ahora Dios quiere que crea esto. Ahora Dios cree que crea esta promesa. Josué, crea esto, por favor. Yo morí en tu lugar. Tú no nacerás en aquel tiempo, pero yo sé por qué Dios es creador. ¿Sí? Y está escrito en la Biblia. Por eso quiere que creamos que todos mis pecados han sido perdonados y salvados del juicio del infierno. Este es
el significado del pecado mundial, pecado del mundo, ¿no? Hace 2000 años ya ha perdonado todos nuestros pecados, mis pecados. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Pueden creerlo? Sí. Amén. Eso. Dios ha cargado todos mis pecados, ¿sí? Del inicio, el principio de la creación, la historia de la humanidad, también hasta últimas personas. Todos son pecadores, ¿sí? Porque ellos tienen apellido pecadores. Son gusanos, desde Adán, Caín, Abel, Abraham, hasta yo. Cada uno de nosotros, mi hijo, nieto, hasta última persona, nacieron pecadores, nacen pecadores, como nacerán pecadores. Pero Jesús cargó, ¿sí? Pecado del mundo como tal, así, ¿sí? Sus pecados, ¿Jesús ya ha cargado o no? Hace 2000 años. ¿Se los llevo? Se los llevo, sí. Debido a que Jesús derramó sangre en la cruz, fue juzgado por la gente del mundo. Así. Entonces, si creen esto, si creen este hecho, ahora, ¿tiene el pecado de juzgar o no lo tiene? ¿Tiene el pecado de juzgar o no lo tiene? Claro que no, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Jesús ya pagó todo el costo de mis pecados. ¿Sí? Dios, quien no puede mentir, lo dice así, lo prometió así. Josué, yo pagué todos tus pecados. Solamente tú creas, ¿sí? Cree en mí, nada más. Cree en mí. ¿Sí? Entonces, creyendo este hecho, creyendo esta promesa, es una fe salvada. Una fe que Dios reconocerá, aceptará. Es una fe que Dios, como acepta, decide. ¿Se lo entienden? Pues así, Jesús cargó todos los pecados de los hombres del mundo. Entonces, ahora yo no tengo más pecados para ser juzgado. Sí es cierto. ¿No? Jesús, ¿sí? Jesús pagó todos mis pecados. Jesús murió en lugar de mí. ¿Quién lo ha hecho? Dios lo ha hecho. Yo no. ¿Verdad? Jesús pagó por todos mis pecados en mi lugar. Entonces, todos mis pecados están incluidos en los pecados de este mundo. ¿Sí? Pero entre los creyentes que como muchos creen así que, yo sé que Jesús murió por todo el mundo, pero mi pecado todavía no ha perdonado. Ya Jesús murió para todos, pero todavía yo no he perdonado. Muy raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debería como poner afuera excluido del pecado del mundo? Esa es un hombre que aún no se ha dado cuenta de los pecados de este mundo. Todavía no se dio cuenta, ¿no? ¿Sí? Mis familia fueron perdonados pecados, pero a mí todavía. ¿Por qué? Tiene que creer, ¿sí? Tiene que incluir, ¿sí? Incluir el pecado del mundo. Jesús ya pagó, ¿sí? Si cree esto, nunca irá al cielo. Si no, perderá eternamente en el infierno. Por eso cuando Jesús remedió, pagó, perdonó los pecados del mundo, también perdonó todos mis pecados. Por eso lo que piensa el pecado como mundos, ¿sí? A ver, muchos como pensaron que el pecado del mundo no me incluye a mí. Esta sería como
un necio, ¿sí? No me incluye, ¿sí? Esto no es creer en las promesas de Dios, no deberíamos ser como esas personas. Entonces, si perdono los pecados de todas las personas del mundo, que tendremos una duda, una cuestión. Entonces, ¿quién irá al infierno? Ya perdono todos los pecados del mundo. ¿Quién podrá ir al infierno? ¿Cuál se irá al infierno? ¿No es así? Ahora, solamente hay un pecado por el que la gente va al infierno. Solo único pecado para ir al infierno. Ya nadie va al infierno por sus propios pecados. Nadie. Nadie va al infierno por sus propios pecados. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó. Hace 2000 años ya pagó. Ha pagado todas mis deudas. Deudas por mis pecados durante toda mi vida. Sin embargo, hay solo un pecado que no pudo perdonar Jesús hace 2000 años. Él no pudo perdonar ese pecado. Dios no puede perdonar ese pecado. Vamos a ver, ¿sí? Leamos juntos. De pecado, ¿por cuánto? No cree en mí. Sí. El pecado. No cree en mí, no hay perdón. Jesús no ha perdonado ese pecado. Después de que Jesús murió en la cruz, es esto en el único pecado que va al infierno. ¿Entienden? ¿Sí? No importa cuán malvados sean las personas, ¿sí? Como los dictadores crueles, ¿sí? Si no cometen este pecado, conforme a esta palabra, pueden ir al cielo, ¿verdad? ¿Sí? Un dictador, Mao Zedong, mataron muchas personas, ¿sí? Pero él hubiera creído en Jesucristo, ¿a dónde iría? Cielo, sí, cierto. Como un Hitler, Chapo Guzmán ahorita en la cárcel de Estados Unidos. Chapo sí cometió muchos pecados. Dicen, pero sí, él también, ¿sí? Creyera, ¿sí? Habría creído en Jesucristo, ¿a dónde irá? Al cielo, sí, cierto, al cielo. Esta es la promesa de Dios de infinita misericordia, infinito amor. Sin embargo, al contrario, al revés, no importa lo bien que viva y haga el bien, si comete este pecado, esa persona irá al infierno. ¿Sí? Una persona vive como nobles, como justa, pero si no cree en Jesucristo, ¿a dónde irá? El infierno. Porque esta es la manera de ser salvo y el camino del cielo, que Dios ha establecido. Por eso, mis hermanos, mis amados, no se confunden, que nosotros no vamos a ir al infierno por nuestros pecados. ¿Sí? Por todas las personas del mundo, los pecados de todas las personas del mundo ya terminaron. ¿En dónde? En la cruz. Jesús pagó el castigo por todos esos pecados. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿a quién irá al infierno? Si creen ¿creen en Jesucristo o no? ¿Creen en la obra de Jesucristo? Bíblicamente, o no. Va a determinar cielo o infierno. ¿Sí? Jesús se llevó todos los pecados en la cruz, pero el pecado de no creer en Jesús, que lo hizo, no puede perdonar. ¿Sí? La fe es una decisión que depende de uno mismo. A cada uno de ustedes, ¿sí? Va a elegir
va a determinar entre dos caminos. Camino de la muerte, camino de la vida. Cielo o infierno. ¿Sí? ¿Por qué? Ya he hecho toda la obra, toda la manera para perdonar, ¿sí? Y como pago de todos nuestros pecados, ¿sí? Por eso, aquí, cualquiera, personas que solo creen en Jesús por medio de la palabra promesa, puede recibir la salvación. Por eso, Jesús ya pagó todos mis pecados hace 2000 años, ¿sí? Pero el pecado de no creer en este hecho jamás puede ser perdonado. Esa persona no recibe el amor de Dios y la rechaza, ignora. Como los judíos ahora. Los judíos, ¿sí? Mayormente ellos están bajo de la ley de Dios, ley del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí? Ellos no creen en Jesucristo. Por eso, ¿a dónde llegarán ellos? Infierno. Si siguen rechazando a Jesucristo, no hay otro camino. Aunque ellos están intentando de limpiar su forma, su vida, no hay salvación en ese camino, por ese camino. ¿Es cierto? ¿Me entienden? ¿Sí? Eso. Espero que, como nadie aquí, fuera como ellos. ¿Sí? Al cielo, ¿qué tal? ¿Es fácil o difícil? Fácil. Sí. Dios sí lo sabe, como nosotros, cómo estamos, como nuestra limitación, ¿verdad? Sí. Dios nos ha dado solo 2 caminos. Hubiera dado 10 caminos. ¿Qué pasaría? Muy difícil, ¿no? Solo 2 caminos. Cielo e infierno. Eso, no se puede, ni llorando, ni esforzándose, sino creyendo. Si va al cielo por creer en lo que hizo Jesucristo. Vamos a ver Hebreos capítulo 9:12, veamos juntos. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí ha dicho que Dios eterna redención. Esto también es muy importante para tener la convicción de mi salvación. Debemos comprender bien sobre el significado de eterna redención. O sea, ¿cuánto tiempo ha perdonado Jesús mi pecado? ¿Cuánto tiempo Jesús perdonado? ¿70, 80 o 100 años? ¿O 1000 años? ¿O 10,000 años? ¿Hasta cuándo? Sí, dice, eterna redención. Eterna, perdonado eternamente. Sí. Por eso, tiene que ser una eterna redención para que sea una salvación perfecta, eterna. ¿Sí? Si no creen que la salvación eterna, esa fe reprobada todavía. Tienen que creer hasta que como eterna redención es. ¿Sí? Eterna redención. La eternidad explica el amor infinito de Dios, misericordia de Dios. Dios no solo nos ama 100 años, no solo nos ama 1000 años. Él nos ama para siempre. Como nos ama para siempre, también perdonó todos nuestros pecados para siempre. Eterna redención. Hace 2000 años Jesús pagó todos mis pecados. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿1000 años? ¿10,000? No, para siempre. Yo nací 1964. Quería vivir 100 años, que Dios permitirá, pero ok. 2025, ¿sí? Hoy es como 19 de abril de 2025, ¿sí o no? ¿Sí? 19 de abril 2025. Yo nací en 1964, ¿sí? Yo tengo mi vida pasada,
Yo tengo vida presente, vida futura. ¿Sí? Vida futuro, ¿verdad? Puedo decir que yo tengo pecado pasado. ¿Sí? 61 años. Yo cometí muchos pecados, ¿sí? Más que ustedes. Y presente tengo pecados, pecado de futuro, ¿sí? Ustedes tienen que considerarlo, ¿sí? Como mis pecados pasados, ¿sí? Futuros, ¿dónde está? Está dentro, incluye como de estas rojas, ¿sí? Círculo o afuera. Adentro, ¿no? Adentro. Cada pecado de ustedes también, ¿sí? Jesucristo ya pagó eternamente, significa desde Adán hasta última persona, ¿sí? Medio de su sangre preciosa, valiosa. Por eso debe creer en la eterna redención para vivir en el cielo para siempre. Por ejemplo, ustedes si algunos creen que a Jesús perdonó 1000 años, ¿sí? Entraría cielo, ya llegaría 1000 años, regresará otra vez. ¿Podría ser? Es imposible. No es salvación perfecta, ¿verdad? Sí. Pero Jesucristo lo ha hecho. Salvación perfecta para siempre. Eterna redención. ¿Sí? Eso. Cree en la expiación, eterna redención. Puede tener, ¿sí? Puede recibir la salvación completamente, perfectamente. ¿Sí? Eso. Pero hay muchas personas quienes creen de esta forma, dicen, Jesús perdonó mis pecados, pero solo del pasado. Perdonó mis pecados que yo he cometido desde que nací hasta ahora. Por eso dicen que ahora yo no tengo que pecar. Ahora yo no tengo que pecar. Si vuelvo a cometer pecado, en el futuro irá al infierno. ¿Alguien? ¿Alguien está creyendo? ¿Está creyendo como tal? Si cometiera mañana, cometeremos como que semana que viene, año que viene, por ese pecado, ¿podría ir al infierno? ¿Regresar al infierno otra vez? Esa persona todavía no entiende bien eterna redención. Ya, para siempre Jesús ya ha pagado todos. ¿Jesús perdonó nada más pecado de hasta hoy? No, es eterna para siempre, siempre. Por eso Dios dijo, Hebreos capítulo 9, 25, 26, se lo leo, no para ofrecerse muchas veces como entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Por eso Dios continúa enfatizando la expiación eterna. Una vez para siempre, una vez para siempre. ¿Sí? Para siempre. Jesús cumplió nuestros pecados una vez y para siempre en la cruz. ¿No? Quitar pecados significa pagar, ¿verdad? Sí, ya pagar pecados. Él pagó por todos mis pecados para eternamente. ¿Sí? Que mire, solamente Jesús pagó los costos, pecado de las personas del Antiguo Testamento. ¿Solamente? No, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo ha dicho a Dios? Para siempre, eterna redención. Nuevo Testamento, claro que sí, todos. Fue incluido pecado de mañana, pecado del año que viene, 10 años que viene, ¿hasta qué? Hasta que morir, ¿sí? Todos pecados fue incluidos. ¿Sí? Esto significa del pecado del mundo y eterna redención. ¿Sí? Así.
Por eso Isaías 53:5, leamos, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Nosotros curados. En ese momento, para los romanos la cruz era el lugar donde tenían que morir los peores pecadores de ese tiempo. ¿Sí? A Jesús le quitaron todas sus ropas y lo azotaron 120 veces con látigos. ¿Sí? Pero Jesús no decía nada para defenderse y fue todo azotado. En la cabeza de Jesús, ¿sí? Le pusieron la corona de espinas. Con nuestros pecados que hemos cometido, con la mente, con el pensamiento, con la cabeza, Jesús fue como fue perdonado, ¿sí? Por eso así, también dos manos, los pies de Jesucristo, ¿sí? Fue clavados. ¿Por qué? Para perdonar todos los pecados que hemos cometido con manos, cometido nuestros pies, también corazones, ¿sí? Por eso, y dijo, consumado es, ¿sí? Aquí. San Juan 19:30, consumado es. El vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu, ¿sí? Ha terminado, consumado es. Se acabó con el trabajo de salvarme, salvar Josué, salvar a cada uno de ustedes, ¿sí? Eterna redención, ¿sí? Aquí mire, por eso después de que Jesús resucitó y cuando apareció ante los discípulos, lo primero les dijo que paz a vosotros. Jesucristo les mostró a sus discípulos, paz a vosotros, paz a ustedes, tenga paz. ¿Por qué? Pedro, ¿sí? Como Juan, yo morí en tu lugar, ¿sí? Por eso, como tenga paz. Han liberado todos sus pecados en medio de mi sangre, mi muerte. ¿Sí? Así. Eso, Jesús le dijo, yo pagué todos los precios costos de sus pecados. Tengan paz. Ahora, ¿sí? Dios está diciendo, ¿sí? También. Josué, aquí, nombre, Juan, César, ¿quién más? Etcétera. Están diciendo, Higinio, que tenga paz. ¿Sí? Sari, que tenga paz. César, que tenga paz. Que tenga paz. ¿Por qué? Yo morí en tu lugar. Que tenga paz para siempre. ¿Sí? Para siempre. Este es el significado. Por eso la Biblia, esta palabra es lesivo de nuestra salvación. ¿Sí es cierto? Nuestra salvación. Pues mire, aquí. Vamos a revisar aquí. Sí. Hebreos 17 y 18. Se lo leo. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues ¿dónde hay remisión de esto? No hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué no hay más ofrenda para perdonar? Para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? Ya ha terminado, ¿verdad? Sí. En medio de ofrenda a Jesucristo. Ya se acabó. ¿Sí? Por eso no hay más ofrenda para perdonar nuestros pecados. ¿No? ¿Dios puede mentir o no? No puede mentir. No puede. Sí. Jesús ofreció el sacrificio eterno, redención de una vez. Una vez, pero para siempre. Sí, perfecto. Por eso, esto es salvación y fe en el cielo. Esto es también el propósito, la conclusión de la palabra de retiro también. ¿Sí? ¿Sí? Por eso Dios dijo que la salvación es como un regalo, don de Dios. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Algunas veces han recibido los regalos, ¿verdad? ¿Sí?
recibimos regalos. Si le doy un regalo a alguien, si uno recibe un regalo, esto es de esa persona para siempre, ¿sí o no? Para siempre. Yo le regalo a alguien, si recibe, esa cosa es de él para siempre. Así lo mismo. ¿Sí? Por eso lo que creer significa lo que recibir. Lo que recibir, regalo del mundo con nuestras manos, ¿verdad? Sí. Pero lo que recibir, la salvación con nuestros corazones. Fe, por fe. Sí. Por eso cada uno de ustedes, ¿sí? Pueden determinar qué, será salvo o no, recibirá o rechazará, determinará como salva o no salva. Por eso, como lo que creer en recibir este don, este regalo de salvación, ¿sí? Es como la salvación. Eso. Estamos. Dios ha preparado un regalo tan grande, ¿sí? La salvación, ¿sí? Eso es creer, sí, que Jesús perdonó todos mis pecados. Si Jesús pagó todos mis pecados, se limpió a todos mis pecados. Creerlo, recibirlos, aceptarlos, esto en mi corazón es recibir el regalo de Dios, el don de la salvación de Dios. Eso es regalo de las personas que lo recibió. Cuando recibe un regalo también es lo mismo, ¿sí? Lo que creer en recibirlo es el cielo eterno, ¿sí? Cielo eterno. Esto es recibir la salvación. Eso, como esa persona podría, ¿sí? Salir del infierno, cárcel de infierno. ¿Sí? Un recibo, Isaías 43:25. ¿Sí? Aquí sale borro, ¿sí? Yo soy. Se refiere, Dios dijo, yo soy el que borro tus rebeliones, tus pecados, todos por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Esa es la promesa de Dios para mí, para nosotros. ¿Sí? Borro significa pintar, ¿verdad? Antes y después, sucio y limpio, ¿sí? A través de pintura. ¿De qué manera para limpiar? Pintar nuestros espíritus sucios, perversos, gusanos, con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Por eso va a determinar si lo cree, si lo recibirlo, o cielo o infierno. Eso. ¿Sí? Pintura, así es. Por eso nosotros tenemos muchos pecados. ¿Sí? Todo el mundo, ¿sí? Hace 2000 años Jesucristo pagó, limpió, quitó, ¿sí? Todos nuestros pecados en medio de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Entonces ahora tenemos el pecado para recibir el juicio o no. ¿Tienen pecado para recibir el juicio, infierno o no? No, ya. ¿Usted puede ver sus pecados? Estaremos en el trono blanco, ¿sí? En Cristo, Dios nos verá así, ¿sí? Dios no puede ver nuestros como errores, pecados. Solamente ver así. Fue pintado. Josué, tú pintaste, ¿sí? Ya se pintó todos los pecados de Jesucristo y decidir, ¿no? Aceptar, ¿sí? Así, por eso limpio, pagado, sus como justo hijos, así. Que mire, por eso solamente una cosa es. Vamos a revisar el recibo, ¿sí? Recibo de nuestra salvación. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte.
Solamente el que cree que Jesucristo ya pagó todos mis pecados, no vendrá a condenación eterna. No vendrá condenación. Más ha pasado de muerte al cielo. Así, la vida se refiere infierno al cielo. ¿Sí? Aquí. Por eso ya pasó. El que cree esas promesas, ya pasó. De la muerte a la vida. O sea, fue del infierno al cielo. Rescatar del infierno al cielo. Entonces, no vendrá la condenación otra vez. ¿Sí? Podemos vivir con Dios ¿en dónde? En el cielo eternamente. Entonces, mis amados, ¿pueden un espíritu que ha ido al cielo, ¿sí? Un espíritu fue salva, nació de nuevo del infierno al cielo. ¿Volverá al infierno? ¿Sí? ¿Sí seguro? No volverá, ¿verdad? Sí, es cierto. No puede, imposible para regresar. ¿Sí? Así que una vez que la salvación es la salvación eterna redención. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? Por eso, cuando si podríamos cometer pecados con naturaleza pecaminosa, pero Dios no nos llevará al infierno. ¿Por qué? Nuestro espíritu ya ha cambiado, ¿sí? Destinos, ya ha cambiado apellido, ¿sí? Aquí, pagados. Leamos juntos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué significa? Los que creen en eterna redención, los que creen que han pagado todos sus pecados eternamente, ¿dónde están? Ahora, en la mano de Dios, dice, en la mano de Dios, en la mano de Dios. ¿Sí? Si va a cometer unos errores, Dios, déjalo ahí. No es así. La palabra es promesa, para siempre esto. Esto es el recibo seguro, firme de Dios para nuestra salvación. La vida de los hijos de Dios creen en la palabra de Jesucristo, esta redención está en la mano. Hasta para siempre Dios llevará. ¿Sí? A veces cuando caeremos, cometeremos algo, pero todavía en la mano de Dios. Todavía. Una vez salvación es salvación para siempre eterna. ¿Sí? Así. Eso, esto es un sello. Así. Con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Por eso puede decir que la redención verdadera es única, eterna, perfecta. Dios ha cumplido. ¿Sí? Yo voy a resumir por eso, aquí. Yo he preparado una comparación, ¿sí? Como en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento es un modelo de futuro, es una práctica, una sombra, no es real. ¿Sí? El Nuevo Testamento es realidad, está hecho. ¿Sí? Por eso, como el Antiguo Testamento decidió una oveja, becerros, ¿sí? Como una cabra, el Nuevo Testamento decidió un cuerpo de Jesús inocente, ¿verdad? ¿Sí? Jesús sin manchas. El Antiguo Testamento, el menudo ofrecía sacrificio todos los días o cada año. En el Nuevo Testamento se daba como para siempre, a la vez. Una vez para siempre. El Antiguo Testamento se mantuvo firme. Ese sacrificio, ¿sí? Como de un sumo sacerdote siempre parada, ¿no? No pudiera sentar, no pudo sentarse, ¿sí? Pero ahora Jesucristo se sentó como a la diestra de Dios. Está descansando, ¿verdad? ¿Por qué? Ya se acabó. Finalización. O sea, además, cada año, pero a través de Jesucristo
¿sí? Fue como hecho, fue cumplido la salvación eterna, ¿sí? Entonces nosotros no creemos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Hay muchas religiones alrededor de nosotros, ¿sí? Para guardar, como día séptimo, para guardar, ¿sí? Día de como comidas o algo así, ¿no? ¿Sí? Ellos todavía, ¿dónde están? En el Antiguo Testamento, ¿sí? Está debajo del Antiguo Testamento. Finalmente, irá al infierno, esa fe, ¿sí? Tienen que creer en el Nuevo Testamento, real, ofrenda real, verdadera, ¿sí? Aquí la diferencia entre los resultados de antes y después de recibir la salvación. Es un cambio completamente opuesto. Éramos, ¿sí? Juez, nuestro Padre es juez, aunque como llamemos, Dios Padre, Padre dijo, yo no soy tu Padre, ¿qué pasó? Tu Padre es Satanás, diablo, yo no. Pero ahora sí, ahora, Dios Padre, oh sí mi hijo, ¿qué te doy? ¿Qué quieres? Completamente diferente, ¿sí? Ya ha cambiado apellido, era pecador, ahora justo, hijo de Dios, justo. ¿No? Solamente Dios ve nuestra fe. Jesucristo ya pagó todo. Cuando Él murió en la cruz, ¿sí? Quitó todos mis pecados en el mundo, ya resolvió, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Aquí, también el hijo de Satanás, ahora hijo de Dios. También el pecador, ahora justo, el juicio todavía, ¿sí? Como el discípulo es. Ya. ¿Se lo entienden bien? ¿Sí? Esa es como la solución, que cuando antes de creer Jesús y después creen eso, antes de recibir la salvación, antes de creer en el perdón de todos mis pecados y después es pecados, son completamente diferentes, ¿sí? Eso, perdón. Por eso antes Dios es juez, pero a través del amor de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Nos convertimos hijo de Dios ahora. Hijo de Dios. ¿Ustedes se han convertido hijo de Dios? ¿Sí? ¿También? ¿Han recibido el regalo de salvación eterna? Sí. Levanten manos, ¿han creído? ¿Sí? ¿Han recibido la salvación eterna? Gracias. Aleluya, aleluya, ¿sí? Muchas gracias. Como la palabra esta noche, ¿sí? Va como a compartir, ¿sí? Nuevamente acerca del Evangelio. Por eso, si todavía no tenía la convicción de su salvación, tendrás dudas sobre fe, sobre salvación, hay que aprovechar para consulta, ¿no? ¿Sí? Después de almuerzo, ¿sí? Y deben tener la convicción de su salvación en medio de este retiro, por favor. Sí. Sería todo. Vamos a terminar con una oración. Oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias. Tú moriste en lugar cada uno de nosotros para pagar todos nuestros pecados eternamente. Te damos muchísimas gracias, Señor. Y las almas que desean, anhelan que presentes aquí, darle gran sabiduría con el poder del Espíritu Santo para que tengan la convicción de su salvación. Aún todavía no lo entienden, darle gran fuerza, sabiduría para que sigan buscándola, también sean salvos por medio de confianza, por medio de creer en tus palabras. Y también, Señor, te damos muchas gracias por su amor, por
salvarnos en medio de tu sangre preciosa, valiosa hace 2000 años. En medio de ese amor nos perdonó todos nuestros pecados, nos rompió de las cadenas del juicio del infierno, nos dio gran paz eternamente. Te damos muchísimas gracias. A través de la palabra de este retiro, vamos a seguir obteniendo tus lecciones para que puedan ser buen hijo de Dios y también tengan fe correctamente. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias.